incidencidades del destino, el único superviviente del avión siniestrado, William H. Wright, volvía a España 42 años después para reunirse con la persona que le salvó la vida. Por ese motivo, la caravana del misterio se dirige al lugar de los hechos en busca de los verdaderos testigos y poder llegar al origen de este asunto. Motivados por saber las causas del accidente que no quedaron demasiado claras en su momento, produciendo ciertas dudas que llevaron a algunos círculos a pensar en distintas conspiraciones. Hay que decir que al llegar a Hueva, los habitantes del pueblo nos tratan con especial atención, sobre todo a Antonio, apodado el Chispa y propietario del único bar de la mencionada localidad. Gracias a este heroico personaje, que nos acogió y nos llevó al lugar exacto del accidente junto con el navegante, pudimos resolver los peliagudos detalles de esta macabra y a la vez mágica historia. William, con numerosas pausas a causa del dolor que todavía le producen los recuerdos a pesar del tiempo transcurrido, narra ante nuestra cámara y de forma cronológica cómo ocurrieron los hechos en el fatídico día 28 de agosto de 1973. El único superviviente del terrible accidente aéreo ocurrido cerca de las inmediaciones de la pequeña localidad de Hueva, en Guadalajara, el teniente de la USAF William Wright, cuenta cómo el avión C-141 salió de Atenas en un vuelo nocturno hacia Madrid, la primera etapa de vuelta a la base aérea Macquarie. Eran las 22:45, hora española, y la tripulación fue autorizada a una aproximación a la pista 23 de Torrejón. Durante el descenso, la tripulación no ejecutó el protocolo de forma correcta, sin cambiar el altímetro de las 29,92 pulgadas a la altitud local de 30,17. William en ese momento se encontraba en la cabina descansando, pudiendo percatarse de todo mientras esperaba llegar a Torrejón, donde posteriormente tomaría el relevo de su compañero para regresar a Estados Unidos. En ese momento, volaban a una altura de 6.000 pies y el piloto fue autorizado a volar a una altitud inferior. Debido al ruido de radio, la orden fue confusa. No estaban seguros de si el controlador les había indicado bajar a 5.000 o 3.000 pies. Se volvió a informar, pasando de 5.000 a 3.000 pies. Le comunicaron a otro controlador, que tampoco se percató del error. Acercándose ya a los 3.000 pies, el navegador detectó una colina por delante y por encima de su altitud, pero el piloto confirmó: todo parece claro por delante, ya que tenían las luces de la base aérea visibles debajo en el valle. En ese momento, volaban a 3.050 pies de altura y 250 nudos, que se corresponden a 929 metros de altitud y 463 kilómetros por hora, seguramente aproximándose a la población de Valdeconcha. Es posible que la aeronave pudiera haber rozado en ese lugar, debido a la baja altitud a la que volaba en esos momentos. Repentinamente, William notó cómo el aparato se estremecía, observando cómo varios bultos, tales como el hacha de emergencia, salían disparados por la cabina debido al gran efecto de frenado que se produjo. A los pocos segundos, el avión impactó contra un terreno algo más elevado, provocando que se desprendiera la cabina, impulsando el cuerpo del avión hasta que dio media vuelta y se estrelló contra un barranco en posición invertida. En la cercana localidad de Hueva, se escuchó el brutal impacto y se vio el resplandor provocado por las explosiones del combustible, estallando algunas ventanas por la onda expansiva. En ese momento, Antonio Beas, su cuñado Víctor Martínez y un pastor que se encontraba con ellos en la localidad, no lo dudaron. Se montaron en su vehículo y marcharon a toda prisa al lugar del accidente para tratar de ayudar en lo posible. Fueron los primeros en llegar al dramático lugar y lo que vieron sus ojos fue desolador. El suelo ardía. Las llamas casi habían arrasado con la vegetación de la zona y había trozos del fuselaje del avión por todas partes. Oían los gritos de algunos de los pasajeros, otros en cambio yacían sin vida entre los hierros. De repente,
Algo llamó la atención de Antonio entre las llamas. Distinguió una figura. Era William, que aunque tenía la pierna rota y heridas por todo el cuerpo, trataba de pedir auxilio con toda su alma. Corrieron hacia él sin pensar en lo arriesgado que era y en que estaban poniendo sus vidas en juego. Antonio llegó hasta el navegante y trató de levantarlo, pero no lo consiguió, ya que todavía permanecía atado al asiento. Tras liberarlo, cargó con él como pudo, escapando con vida de aquel infierno de llamas y hierro. Antonio dejó al herido con su cuñado y el pastor y trató de ir en busca de más supervivientes, pero sus amigos no se lo permitieron. Era un acto suicida y ya había arriesgado bastante. Al lugar del accidente, acudieron otros vecinos para ayudar en la medida de lo posible. Antonio y sus compañeros se marcharon con urgencia al hospital de Guadalajara para trasladar al herido. No permanecieron en el hospital ni media hora, ya que acudió una ambulancia militar escoltada desde la base de Torrejón para llevarse al navegante. Se interesaron por sus rescatadores, informándoles del nombre del superviviente y les comunicaron que pasado unos días podrían ir a la base a visitarles si esa era su intención. Y así fue. Pasado unos días, acudieron a los barracones improvisados donde atendían a Ray y por mediación de un intérprete pudieron hablar de lo ocurrido en el accidente. En aquel lugar, manifestaron a los rescatadores que en la fatídica noche, a la hora del accidente, un Phantom estadounidense que despegó de la base de Torrejón se encontraba realizando unas maniobras en el espacio aéreo del C-141. Que por tal motivo, desde la torre de control hicieron descender el avión de la USAF y a partir de ese momento, un cúmulo de desafortunadas circunstancias hicieron que se estrellara. Eso fue lo que les contaron. Pero como dice Antonio, cuentan lo que quieren. Pasados unos meses, el navegante visitó la localidad de Hueva para agradecer a Antonio y sus habitantes lo que habían hecho por él y sus compañeros, a pesar de no haber conseguido rescatar a nadie más con vida. We were flying from Athens to Torrejón to refuel on the way to McGuire Air Force Base in New Jersey. We were flying an augmented crew because we were just going to stop at Torrejón to refuel and then fly on to New Jersey. So that meant that there were duplicate crew members in the cockpit. I was sitting in the outboard ACM and had been sleeping because I was going to be flying the navigator leg from Torrejón to McGuire Air Force Base. I awoke as we were descending. I could tell we were descending, and I put my headset on so that I could hear the radio transmissions. And I heard the last three transmissions before we crashed. The controller at Torrejón said we were a certain distance out on the TACAN, and the navigator, the other navigator that was on duty, spoke up and said he thought we were too low for this area in the approach. The pilot looked out ahead and said, no, everything is clear. It was a clear moonlit night. And right after that, we impacted. Sensation of tumbling. And when I awoke, the plane was disintegrated. It was gone. I was on the ground. I was still in my seat. And I noticed the fire all around me. And I thought I needed to crawl away from the fire, and I couldn't understand why I couldn't crawl away. And then I noticed my seatbelt was still buckled. So I got away to what I thought was a place that had already been burned over. And then I didn't know the Spanish word for help. So the only thing I could think to say was, por favor, por favor. And Antonio came up to pick me up, and my one leg was badly broken. I couldn't stand, so he carried me. And he carried me a ways, and then Victor Martinez came and assisted, and they both carried me. And then a woman came up and carried my feet.
And then a little man, an older man with a lantern came up and led the way back to the village. And that's what I remember. And then Antonio took me to the hospital in his car.